Hola, mi nombre es Juan Pablo Buitrago y el día de hoy vamos a continuar con los análisis a elementos sólidos en dos dimensiones. En esta oportunidad se realizará el análisis estructural a la polea que se encuentra en pantalla y con ayuda del elemento de software finitos ANSYS. Una vez ejecutado el programa, entonces arrastramos la plantilla de estática estructural y procedemos entonces a ejecutar directamente el subprograma del Design Modeler y dejamos entonces el material que trae por defecto el programa. Una vez ejecutado el subprograma, entonces nos vamos directamente a exportar la pieza como un archivo externo. Buscamos entonces directamente donde se encuentra la pieza, en este caso pues entonces sería la polea, y entonces esperamos a que cargue y mirando entonces le debemos dar generar para que nos cree entonces la pieza en este caso. Acá como se puede observar, pues entonces tenemos la polea, sin embargo no es en el eje en el que la necesitamos. Necesitamos que el eje que esté concéntrico con este cilindro sea entonces precisamente pues sea el eje Y. Entonces para eso nos vamos directamente a editar el plano base, seleccionamos el YZ para este caso, aplicamos y generamos. Entonces ya aquí como se puede observar pues el eje Y estaría directamente concéntrico con el eje de la polea. Otra operación que vamos a hacer es un slice y para este caso entonces vamos a seleccionar el plano XY, lo aplicamos y generamos entonces el corte. Puedo observar entonces ya tenemos dos cuerpos. Vamos a borrar el primero, nos vamos a create, delete, body delete y entonces seleccionamos en el que queremos eliminar, en este caso aplicamos y generamos. Luego de que ya está borrada, de que tenemos entonces ya la sección transversal, podemos crear directamente entonces una superficie. Entonces nos vamos a concept y superficies a partir de caras. Aplicamos la cara que ya tenemos o la superficie que ya tenemos seleccionada, aplicamos y generamos. Entonces ya tenemos acá directamente un cuerpo creado y también pues entonces la superficie, que en este caso concreto pues la que nos interesa es la superficie. Para ese caso no vamos a borrar la otra parte del cuerpo, sino que lo vamos a suprimir directamente para que en el modelo no nos aparezca. Luego entonces vamos a hacer que se vean todos los vértices, los puntos, y podemos ver que entonces acá no tenemos ninguno. Vamos a generarlo uno para facilitar entonces las construcciones. Vamos directamente a Concept, Split Edge y seleccionamos entonces el eje que deseamos partir. Le decimos que un 50%, es decir, que lo parte a la mitad y generamos. Entonces ahí ya lo crea y posteriormente entonces vamos a generar un sketch en el plano XY. Le decimos nuevo sketch y directamente en este sketch nos vamos acá al modeling, al sketching, perdón, y ya entonces seleccionamos la opción de polilínea para comenzar entonces a generar aquí formas irregulares alrededor de esta superficie para entonces continuar y le damos clic derecho y le decimos que la cierre. Como se puede observar ahí, pues entonces ya la termino de cerrar y nos salimos de acá, nos volvemos directamente al modeling y nos venimos nuevamente a concept. Le decimos que crear superficies a partir de sketch, seleccionamos el sketch que acabamos de crear, aplicamos y en este caso no es add material sino directamente add frozen para que entonces no quede superpuesta una superficie sobre la otra y generamos. Y una vez que se hace eso, pues entonces ya tendríamos directamente nuestro cuerpo que está, lo suprimimos para que no aparezca posteriormente en el modelo, la superficie de la polea, la sección transversal y la superficie que acabamos de crear. Con eso entonces ya quedaría lista la parte de la geometría y pasaríamos directamente entonces a lo que vendría siendo el modelo. Antes de abrir el modelo, entonces pues es necesario venir acá a la geometría y cambiar el tipo de análisis que vamos a realizar, que va a ser directamente en 2D y no 3D.
y posteriormente pues entonces ya abrimos el programa para el modelo. Una vez abre entonces el programa del modelo, cabe destacar entonces que cuando abre directamente en una vista del plano XY, pues entonces en efecto se está trabajando es un análisis en dos dimensiones. Si fueran tres dimensiones, pues habría directamente entonces una vista del isométrico. Además del hecho de que cuando se trabaja en 2D tenemos esta opción del comportamiento en 2D y pues si se hubiera en 3D eso no aparecería. Este pues lo vamos a cambiar a un comportamiento directamente asimétrico y pues se puede observar que entonces ya no nos pide el espesor del elemento. Además pues podríamos quitar la visualización de, de estos pues de los vértices de los puntos para que quede entonces como más estéticamente bien o no incomode tanto. Volvemos nuevamente a geometría y entonces procedemos, una vez cambiamos este comportamiento en 2D, vamos entonces directamente al mallado donde le vamos a insertar un método, seleccionamos, aplicamos y entonces además lo vamos a ver en que malle lo que más pueda en cuadriláteros y en donde no quepan cuadriláteros, pues entonces voy a tratar de mallar o a suplir esa falta de cuadriláteros con triángulos. También vamos a trabajar con un sizing que vamos a trabajarlo directamente como seleccionamos el elemento y lo trabajamos directamente como un cuerpo de influencia. Seleccionamos entonces la geometría que ya habíamos creado anteriormente que va a trabajar como cuerpo de influencia, lo aplicamos. Además de que no lo vamos a dejar por defecto, sino entonces que vamos a trabajar con un tamaño de elemento de 0,5 milímetros y además de que vamos a poner un radio de crecimiento de 0,1 de 1.1 y posteriormente entonces procedemos a generar entonces la malla. También vamos a, luego de que malla, vamos entonces a mirar directamente la calidad de los elementos. Ahí se puede ver que entonces en efecto toma el cuerpo de influencia y refina entonces directamente donde se encuentra ubicado ese cuerpo y entonces comienza a crecer el tamaño de malla a medida que se aleja entonces del cuerpo de influencia. También podemos observar aquí, nos vamos directamente a malla y le decimos que nos presente la calidad del elemento. Y acá podemos ver entonces en promedio de la calidad del elemento que tenemos y podemos observar que hay unos que pues, son como cuadriláteros alargados. Sin embargo, entonces pues esto se podría tratar de corregir manualmente con esta opción de mover el nodo. Entonces nos vamos a la opción de mover nodo y seleccionaríamos entonces directamente el nodo que se desea desplazar. Acá está la opción. Acá tenemos entonces, tenemos que venir directamente a la opción de la malla, del nodo de la malla. Y entonces pues ya con eso podríamos comenzar a desplazar lo que vendría siendo cada uno de los nodos para hacerlo lo más estético posible o tratar de mejorar entonces la calidad de malla y podemos entonces estar viendo acá cómo se va comportando. Podemos observar que este sigue estando en rojo, entonces podemos tratar de corregirlo un poco y de esta manera pues entonces tratar de mejorar un poco la calidad de malla que ya no queda directamente en rojo, sino entonces que además bajamos directamente un porcentaje bastante considerable en cuanto a la calidad de ese nodo. Y cabe destacar que esta opción de mover nodo solo se puede trabajar de forma superficial, es decir, si estuviera trabajando en una simulación en 3D, pues solo se vería el movimiento de la malla y de los elementos de la malla pues de manera superficial y no directamente al interior del elemento. Y posteriormente entonces una vez trabajada esta malla, podemos entonces continuar con la asignación de las condiciones de frontera y posteriormente entonces con las fuerzas. Comenzamos asignando las fuerzas. Para ello entonces podemos ocultar directamente la malla.
Luego, entonces nos vamos a generar vamos a aplicar las fuerzas a partir de nuevos sistemas de coordenadas. Entonces venimos acá a sistema de coordenadas, creamos un nuevo sistema de coordenadas. Vamos a seleccionar entonces la geometría sobre la cual vamos a crear ese sistema, que sería entonces este elemento. Aplicamos y además de eso vamos entonces a alinear o a garantizar que entonces el eje X esté alineado pues, con la pieza. Para ello entonces nos vamos a seleccionar geometría y acá entonces seleccionaríamos directamente esta geometría, aplicamos y ahí podemos ver que entonces se alinea el sistema de coordenadas en función de lo que queremos, para posteriormente entonces volver acá y entonces ya asignar la fuerza. Venimos acá a fuerza, ya seleccionamos la geometría, aplicamos, ya no sería por vector sino entonces por componente. Seleccionamos entonces que no va a ser por el sistema global de coordenadas, sino por el sistema que acabamos de crear. Y entonces ya podemos ver que sería a partir de coordenadas, entonces sería de menos 500 newton en Y. Aplicamos y entonces ahí ya tendríamos la fuerza aplicada. Luego entonces toca repetir lo mismo con el otro lado. Creamos el sistema de coordenadas, seleccionamos la geometría sobre la cual vamos a crearlo, alineamos nuevamente el sistema que estamos generando con con la misma geometría sobre la cual va a ir aplicada. Ahí tenemos la fuerza X, el eje X, perdón. Luego entonces volvemos acá a la fuerza y volvemos a seleccionar aquí, aplicamos, ya no sería por vector entonces por componente, y no sería por el sistema global de coordenadas sino por el nuevo sistema que acabamos de crear, y sería entonces 500 en y entonces ahí tendríamos ya las dos fuerzas aplicadas, y ahora procedemos directamente con los desplazamientos de la polea. Vamos a generar las restricciones mediante desplazamientos. A ver, la primera que vamos a realizar entonces sería directamente con estas dos, con cuánto sostenido en estos dos elementos, es decir, donde va el eje que soporta la polea, aplicamos, y entonces en este caso en X sería cero porque necesitamos que en teoría lo que esto va a comprimirse, como tenemos una carga o una fuerza sobre estas dos superficies, entonces esto se va a comprimir y lo que necesitamos es que cuando esto se comprima, pues este acá se expanda para compensar este movimiento. Entonces en X lo dejamos en cero y en Y entonces lo dejamos libre. Ahí tendríamos el primero, y el segundo que vamos a hacer es porque necesitamos tener un punto de referencia, es decir, un punto que en X y en Y esté vivo para entonces poder tener un punto de referencia con el cual comparar y poder continuar con la simulación. Si se simula sin este punto de referencia donde está fijo en X y Y, pues resultaría un error por parte del software, ya que no tiene como un punto de referencia con el cual comparar. Tomamos entonces este punto medio en el cual pues tenemos la simetría, aplicamos y le damos que entonces sea cero, y también le asignamos que sea cero. Posterior a eso, podemos pasar entonces ya a la parte de la solución. Para ello entonces vamos a visualizar, vamos acá a solución y queremos visualizar entonces la deformación total y el esfuerzo equivalente de 2 mises, y entonces le damos resolver. También vamos ahorita a generar o visualizar una parte exclusiva, es decir, una parte que nosotros seleccionemos de todas las soluciones, y si no, ver los resultados en particular de esa zona o de ese sector que nosotros vamos a seleccionar. Podemos ver que entonces ya está cargando la solución, y acá entonces ya tendríamos los resultados. Acá tenemos la deformación total que se podría animar, que se podría desplazar. Podemos observar cómo se estaría entonces deformando la pieza. Vamos a aumentar la escala y le damos entonces simular, y podemos observar que entonces lo que se
se comprime aquí, entonces acá directamente se expande y se puede ver como este punto pues, se mueve un poco, pero este punto y ese punto se mueven en comparación pues con el que ya habíamos asignado acá como fijo. También tenemos entonces el esfuerzo equivalente y podemos observar que tenemos acá esfuerzos que son, acá se ve exagerado, pero es solo por la escala, ya que pues, son esfuerzos pequeños, debido pues, a que se le asignaron cargas relativamente pequeñas para lo que soporta una polea en su vida operacional. Y además también acá podemos observar que se nos genera un esfuerzo, pero es en función del punto que se le asignó acá de referencia, es decir, el punto que está fijo en X y en Y. Y entonces ya a partir de ese punto pues se generan entonces todas las otras deformaciones y si se hubiera este punto, si se hubiera cambiado por otro, es decir, por uno de los extremos, pues estos extremos estarían fijos, este no se movería, sin embargo pues entonces se movería este y este esfuerzo pues ya no estaría, no se presentaría acá, sin embargo pues entonces es conveniente seleccionarlo en el punto de simetría del elemento y con eso pues entonces ya estaría resuelto la práctica del día de hoy. Sin embargo, también podríamos visualizar una zona en específico de la solución. Para ello, entonces nos vamos directamente acá a la solución, seleccionamos la opción de un volumen, de seleccionar un volumen de la malla y seleccionamos el tipo de selección que sería entonces por una caja de una selección por volumen de caja, es decir, pues tomar un número considerable de elementos al mismo tiempo. Podríamos seleccionar acá directamente la zona crítica y con eso ya seleccionado, entonces le diríamos que nos muestre el esfuerzo equivalente que se genera en esa zona, le damos resolver y entonces ya como se puede presentar o como se puede ver, nos muestra la solución que ya teníamos anteriormente, pero nos muestra entonces la solución en particular de esa zona que se está analizando pues en concreto. Y ya entonces con eso sería todo.